Dadas. Adelante, doctora, la sala es toda suya. A ver. Bien, buenas noches, ¿cómo están? Hoy tenemos otra sesión programada en este diplomado que está siendo organizado por CEFUCAP. Yo de manera inicial agradecer a ustedes su conexión. Ya estamos listos para iniciar esta sesión. Vamos a hablar acerca de cómo está interoperando sobre todo los operadores dentro de este Sistema Nacional de Protección. Así que vamos a iniciar un poco con tener claro qué es el Programa Nacional Aurora, que es uno de los principales operadores dentro de la materialización del plan de prevención para hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, vamos a abordar también el rol específico del juez, el rol de los efectivos policiales, el rol de la fiscalía y cómo vamos a darle operatividad justamente a este sistema de funcionamiento o para su correcto funcionamiento de la aplicación de la ley 30364 y de sus últimas modificatorias. Ya en la clase pasada, a algunos de ustedes les he ido ya precisando cuáles han sido sustancialmente las modificaciones en esa línea de tiempo que yo les mostré la sesión pasada, ustedes ya lo tienen a la mano. Sin embargo, hoy voy a enfatizar sobre todo en el funcionamiento, es decir, ya de manera específica, más allá de la teoría, cómo es que usted accede ya al ámbito de protección. Y les comento esto porque hoy, por ejemplo, yo todos los días realizo audiencias de medidas de protección, en tanto yo soy juez de juego de violencia. Sin embargo, todavía identifico algunas falencias o algunas deficiencias por parte de los abogados, por ejemplo, cómo manejan la audiencia, su participación en las audiencias de medidas de protección. Y no quisiera que eso les pase a ustedes cuando lleven algún caso, en tanto nosotros como jueces podemos exhortar y también podemos ejercer algún tipo de apercibimiento en contra de los abogados que no se capacitan y que no manejan el desarrollo de la audiencia. Si bien es cierto, nosotros somos los directores dentro de la audiencia, es necesario que la participación y el asesoramiento que brindan los abogados sea un asesoramiento que lejos de facilitar la realización de la misma, obstruya en tanto no entiende algunas decisiones que se emiten durante el desarrollo de la audiencia. Como por ejemplo el hecho de que la audiencia como tal es una audiencia de actuación inmediata. Aquí los medios probatorios que usted puede llevar o presentar podrían consistir en capturas de WhatsApp, podría tener videos de cámaras de seguridad, testigos, podría actuar cualquier medio probatorio antes de la emisión de la medida de protección. Recuerde usted eso todavía me sorprende porque se constituyen abogados, o sea, persona, indican que tienen un plazo para revisar el expediente, cuando en realidad la misma naturaleza del proceso eh, de violencia familiar es un proceso urgente. Ellos, si bien el denunciado no ha tenido la oportunidad de conferenciar con su abogado, tampoco va a ser minutos antes de la audiencia, porque si no, no tendría ninguna finalidad la presencia del abogado. El abogado tiene que acompañar a la parte denunciada específicamente para poder derrotar el argumento de la víctima, que es lo más importante. Para eso se lo convoca. Entonces vamos hoy a tener un escenario ya en la parte operativa, ¿correcto? Voy a señalar por ahí el inicio un poco de cómo funciona el programa Aurora para que usted pueda ver que hay otros servicios especializados, pero luego ya vamos a centrarnos en la operatividad. Ya es importante que usted hoy sepa o tenga claro cómo va a funcionar ya el rol de cada uno de los participantes dentro de la materialización de esta ley. Muy bien, seguimos incrementando, siga compartiendo usted también a las personas que se vienen conectando para que hoy aclare usted, hoy tenga claro y usted sale de aquí, de esta clase directo a enfrentar una audiencia de medidas de protección. También he tenido audiencias esta semana de levantamiento de medidas de protección o la solicitud de dejar sin efecto la medida. Hemos tenido algunas que se han declarado fundadas, otras no. Entonces,
Hoy también voy a conversar con ustedes sobre eso, porque es importante que el abogado sepa qué cosa va a presentar en una audiencia de levantamiento de medidas de protección. Ahora, incluso me han realizado muchas consultas por Facebook y por Instagram respecto, doctora, ¿qué otro documento adicional o otro medio probatorio podría ser? ¿Es necesaria la declaración de la víctima nuevamente para levantamiento de la medida, pese a que ya hay una disposición de archivo? Eso, señores, vamos a conversar el día de hoy, ¿ya? Todo lo que es operatividad, ¿ya? Y el papel y el rol que corresponde a cada uno de los operadores. Así que avísele usted a los que ven, los abogados sobre todo, que participan en audiencia, aquellos que conocen el ámbito penal, pero que el ámbito de protección no lo conocen muy bien. Anotícele usted que hoy vamos a tratar esta clase que es bastante importante y bastante práctica, ¿ya? Igual voy a necesitar que ustedes participen, que ustedes prendan sus audios, que trabajen conmigo, que me cuenten tal vez alguna situación difícil que han tenido en una audiencia, tal vez alguna situación procesal que se les ha dificultado al momento del desarrollo de la audiencia, tal vez el juez no le permitió que ofrezca uno u otro testigo, podría generarse algún tipo de o no sería propicio que, por ejemplo, presente como testigos a mis familiares directos o familiares de la parte denunciada, cuando se entiende que, por ejemplo, en una materia civil, lo primero que nos hacen señalar es que si su testigo tiene algún vínculo de familiaridad o no, o tiene un vínculo de amistad o enemistad con la persona. Sin embargo, eso no funciona equiparable en el ámbito de protección. Aquí más bien el fundamento de la parte denunciante se evalúa a partir de la coherencia de la declaración y adicional a eso, si es que fue en presencia o no de otras personas. Eso es importante también. Bien, entonces vamos a... Ya, vamos a dar inicio, correcto. A ver, vamos a compartir aquí la pantalla. Programa Nacional Aurora, solamente para que usted lo tenga claro, porque hay algunos que están participando todavía en algunas convocatorias. He visto unas convocatorias en La Libertad, en el espacio de violencia, que se están dando. Así que para aquellos que todavía están en, tal vez, y les pregunten en la entrevista, existe todo un sistema que se dio a partir del Decreto Supremo 018-2019. Es coherente, el año 2019 es un año importante, porque en el 2019 recuerde usted que se dio la Política Nacional de Igualdad de Género, que es la única política nacional vigente, la de igualdad de género. Y a partir de eso se genera un programa mucho más amplio que va a involucrar varios servicios, servicios especializados de atención a la mujer e integrantes del grupo familiar, ¿correcto? Y se va a centrar, por ejemplo, en un grupo de protección, un programa, un servicio de protección para adultos mayores, para mujeres en situación de vulnerabilidad, ya sea por su sexo, por su edad, por su nacionalidad, sin importar o sin hacer distinción. Hay algunos que dicen, doctora, pero ¿por qué las mujeres venezolanas, por ejemplo, acuden mucho al centro de emergencia mujer si ellas les correspondería en todo caso ir a su embajada y poner o tener algún tipo de beneficio respecto de su país? Sin embargo, señores, la política nacional de eliminación de violencia no hace distinción en el sujeto pasivo respecto de quién recae, no especifica mujer peruana, sino es mujer como tal, en su amplitud, en su ciclo de vida, en su desarrollo. Ese es el espacio de protección. Correcto. Y quien abarca o quien monitorea este programa es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Correcto. Dentro de los servicios que implementa este programa nacional Aurora, que son los principales, es, por ejemplo, los centros de atención institucional. Tenemos un programa de asistencia económica. El Centro de Atención Institucional, los CAI, han sido implementados justamente para la atención y recuperación, no tanto no de la víctima, sino en este caso como una resocialización del denunciado o, que está en proceso todavía de sanción o el que ya se encuentra incluso sentenciado. Entonces, es para estas personas que ya han sido denunciadas o que ya han sido sentenciadas y que ya existe un proceso de sanción sobre ellos. Para ellos se establece este centro de atención institucional. Es decir, la política es tan amplia que no solamente protege a la mujer, que es la víctima, o a los integrantes del grupo familiar, sin importar sexo, nacionalidad, idioma, origen, etcétera,
pero también va a tomar el aspecto de la persona denunciada, es decir, vamos a reeducarlo y vamos a reinsertarlo a la sociedad, correcto. Tenemos ahora el programa de asistencia económica. Esta asistencia económica, señores, se da justamente para víctimas de feminicidio, ¿correcto? Víctimas indirectas, tal vez se podría decir, como por ejemplo los hijos o las hijas de aquellas personas o víctimas que hayan sido, que se les haya dado muerte bajo esta modalidad o este tipo penal. Ahora, el quantum o el tiempo de este programa o el apoyo que se le va a brindar es igual como en el caso de los alimentos. Es decir, si son menores de edad, hasta que cumplan los 18 años, pero si sobrepasan los 18 años, tendrían que ser personas o hijos que mantienen sus estudios de manera satisfactoria o, por ejemplo, presentan alguna discapacidad y por ende se extiende este beneficio. También se establece una estrategia rural, sobre todo para aquellos espacios en los que se generan violencia, pero por ejemplo en comunidades nativas, en zonas alejadas, en las que resultan ser zonas de difícil acceso, en las que el acceso a la justicia como tal no llega, y se trata de generar estrategias de enlace entre la justicia ordinaria, que es la justicia que nosotros a través de nuestras decisiones ejercemos, y la justicia nativa o la justicia intercultural o la justicia propia de la comunidad nativa. Asimismo, dos tipos de servicios adicionales que se brindan, que son los SAUS, que son los servicios de atención urgente. Dentro de estos SAUS, por ejemplo, se establece esa atención a las víctimas de manera urgente para riesgo moderado y para riesgo severo, no para riesgos leves, ¿correcto? Y tenemos también los hogares de refugio temporal, pero ya usted tiene que tener claro que el hogar de refugio temporal solo podría dictarse una medida de alojamiento o de insertar a esta víctima en un refugio solo si es que ella nos da el consentimiento. Recuerda que esta es la única medida en la que se requiere consentimiento expreso de la víctima para poder dictarla. Sin embargo, en las otras medidas, como por ejemplo las prohibiciones de comunicación, de acercamiento, la prohibición de violencia, medidas cautelares como la tenencia, e incluso en algunos aspectos las asignaciones anticipadas de alimentos, las asignaciones de emergencia, no estarían condicionadas a la aceptación por parte de la víctima. Correcto, dentro de este espacio de modificación, yo la clase pasada ya les había dado esta línea de tiempo importante para ustedes, pero me voy a quedar solamente con los dos aspectos más importantes. Un protocolo de otorgamiento de medidas que hoy les voy a mostrar, que este protocolo específicamente señala cómo es que vamos a emitir la medida a través de, uno, niveles de vulnerabilidad y niveles de peligrosidad. Dentro de esos dos ejes voy a establecer mi nivel de riesgo. ¿Correcto? Muy bien, usted ya la clase pasada también le he dejado muy clarito que si bien es cierto un proceso puede iniciar con una ficha de valoración de riesgo con un riesgo leve, no me obliga a mí a que yo determine qué es el riesgo leve y que mi medida sea en razón del riesgo leve. Podría ser que esta ficha no sea coherente con lo que en realidad declara la víctima, pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, usted quédese en esta línea de tiempo con su protocolo de otorgamiento, quédese con la última modificatoria que se ha dado, que es la ley 31715, que modifica la 3364. Esos dos son las últimas modificaciones más importantes. Y de cajón, su texto único ordenado de la ley 3364, ¿correcto? Estamos corriendo un poco porque yo quiero justamente que ustedes lleguen a la parte específica. Esta atención diferencial ya lo hemos hecho acá. Vamos ahora sí al rol específico de cada uno de los operadores. Señor, ¿cómo voy a revisar, doctora, si es que la entidad a la que yo he acudido está actuando dentro del su marco normativo vigente? ¿Qué instrumentos necesito? Para que tú establezcas o hagas un monitoreo de cumplimiento o puedas incluso ante un efectivo policial que está renuente a suscribir a registrar la denuncia, entonces tú tienes que tener claro cuál es el marco de obligaciones y responsabilidades que tienen ellos dentro de la vigencia de esta ley. La ley 3364, su reglamento, su modificatoria, establece específicamente su texto único ordenado, establece que las entidades facultadas, por ejemplo, para que usted denuncie un hecho de violencia, es decir, el día de hoy está sucediendo un hecho de violencia, ¿correcto? Estos hechos de violencia, señores, podrían ser por artículo 7, inciso 1 y 2.
contra la mujer durante todo su ciclo de vida. Y en el 2, integrante del grupo familiar. Entonces, cuando usted quiere analizar un caso, lo primero que tiene que saber es, a ver, ¿quién es la supuesta víctima? Doctora, es una mujer. Correcto. Entonces, como es una mujer la víctima, en ese caso que usted está tratando, podría encajar dentro del texto único ordenado, artículo 7, en el literal A, mujer durante todo su ciclo. Por ejemplo, es una señora de 45 años, y es madre de 5 hijos, imaginemos. Entonces, ahí usted identifica mujer, identifica madre, grupo etario no tanto porque es adulta, no es adulta mayor, imaginemos que tenga 60, 70 años, ya ahí podría insertar vulnerabilidad por edad, que presenta tal vez alguna enfermedad, alguna discapacidad física, un nivel sociocultural diferente, una lengua materna diferente, es analfabeta, es parte de una comunidad nativa. Entonces, mire usted cómo va a empezar a hacer un análisis de vulnerabilidad dentro de esa víctima de violencia o supuesta víctima, en su condición de mujer de manera directa. Entonces, si usted tiene un sujeto pasivo que es mujer, usted tiene que identificarme su sujeto activo. Porque si usted me establece una víctima, usted me tiene que establecer usted tiene que tener a la víctima y también tiene que tener complete la frase, para que usted dicte una medida, tiene que identificar un sujeto activo y un sujeto pasivo. Un sujeto pasivo que es la víctima y el sujeto activo, ¿quién es? ¿Quién es el sujeto activo? A ver. El victimario, me dice. El agresor, me dice Dina. Diana, Valladares, Ángel. Señores, ¿están seguros que es el agresor? Muy bien, Walter Vázquez, utilizando la terminología correcta dentro de nuestro texto único ordenado, dentro de nuestro protocolo, dentro de nuestra última modificación con la 3174. Muy bien, Dalia. Estamos hablando, por un lado, de víctima y por otro lado, de denunciado. Recuerda que en el ámbito de protección nosotros no tenemos agresores, porque el agresor tendría que ser determinado con una sentencia que indica que es agresor, es decir, que es culpable, que derrotamos el principio de inocencia, que ese manto sagrado que tiene la parte denunciada, Dalila, perdón, correcto, Dalila, eh, que ese manto de protección que tiene la parte denunciada seguirá siendo denunciado mientras que siga usando ese manto y no se derrote, no se descubra no se venga abajo ese principio ¿qué principio eh, protege a la parte denunciada? ¿O qué presunción, perdón? ¿Qué presunción protege a la parte denunciada? La presunción de inocencia. Muy bien. Alejandra, y en la presunción, y en el ámbito de protección, cuando yo dicto, miren, en el ámbito de protección, cuando yo dicto la medida de protección, es decir, ya establecí mi víctima, yo dicto mi medida de protección, derroto la presunción de inocencia. En el ámbito de protección, ¿se puede derrotar la presunción de inocencia? Correcto, Estrella Paz. No se puede, doctora. Solo en el ámbito de sanción usted puede derrotar la presunción de inocencia. ¿Y por qué? ¿Será porque las reglas dentro del ámbito de protección son reglas diferentes o diferenciadas dentro del ámbito de sanción? ¿Será porque son canales totalmente independientes? Y usted ya los ha visto. Lo voy a poner aquí para que no se pierda en la diapositiva. De mis ámbitos, acá está. Y es que usted sabe claramente que yo tengo dos ámbitos. Tengo mi ámbito de protección y tengo mi ámbito de sanción. Y dentro de mi ámbito de protección, efectivamente, lo que busco a través del ámbito de protección, ¿qué es? ¿Es derrotar el principio de inocencia o es proteger la integridad de la víctima? Miren ustedes qué importante pregunta, pregunta de examen. En mi ámbito de protección, yo pretendo, con la medida de protección, derrotar la presunción de inocencia del denunciado o pretendo
dictar una medida con la finalidad de proteger la integridad de la víctima. ¿Integridad o derrota inocencia? Con la finalidad de proteger la integridad. Talía, ¿y qué tipo de integridad? ¿En qué manifestaciones la integridad? ¿En qué tipos? Su integridad física, muy bien, Alejandra. Su integridad psicológica, correcto, Talía. Su integridad, otro. ¿Qué más? Solo física. Sexual, indemnidad sexual. Beatriz, y en sexual podría señalar yo que también se inserta, por ejemplo, actos de connotación sexual o solo violencia sexual estaría centrado en el hecho de la penetración sin consentimiento por parte de una víctima. Ve muy bien, Karin. Dentro de lo que es la violencia sexual, usted no pretenda que solo está limitado a los actos que se puedan mantener de sexuales como tal o relaciones sexuales no consentidas, sino también podría incluirse los actos de connotación sexual. Por ejemplo, Beatriz, ¿será una violencia sexual el hecho de remitir un material de alguna fotografía, por ejemplo, de uno de los participantes que su enamorado en el ámbito de la confianza se tomaron manteniendo relaciones sexuales, o tal vez la persona que está descubierta en algunas partes de su cuerpo y esta persona la amenaza con difundir las imágenes? ¿Será una violencia psicológica o será usted irá por la violencia sexual? ¿Por cuál de las dos escoge usted ir? Recuerda que las reglas son diferentes. Importante, algunos me dicen doctora psicológica, otros me dicen doctora sexual, por actos de connotación sexual. Y además que la estructura, recuerda tú, ¿cuál es la diferencia en el que yo vaya por psicológica y que vaya por sexual? O tal vez alguien puede intervenir y decirme, doctora, yo voy por los dos. Porque yo no podría señalar que, por ejemplo, una violencia física, el ejercer golpes, no va a tener una afectación psicológica como tal. ¿Quién es golpeado y no se afecta en su psiquis con una pareja que te golpea? ¿No se sobreentendería que en una violencia física involucraría una violencia psicológica? ¿Cómo analizan y cómo abordan ustedes un caso? O solo si hay certificado médico, hay violencia física. Yo denuncio solo violencia física, yo no establezco psicológica. Señores, recuerdan que la violencia psicológica en el ámbito de protección es una violencia psicológica con un matiz diferente a un ámbito de sanción. Y si quiere alguien intervenir, podría darle yo el pase. ¿Alguien desea intervenir? Esa diferencia entre la violencia o en cómo se aborda la violencia psicológica en el ámbito de protección, a diferencia de la violencia psicológica en el ámbito de sanción. Dos situaciones diferentes. Y usted me lo puede decir. ¿Alguien se atreve a levantar la mano? ¿Tiene alguna idea de cómo podríamos abordar esa violencia psicológica? Esto viene a ser casi un repaso, señores, porque la clase pasada hemos establecido. Alejandra me dice, en el ámbito de protección puede que la víctima sea manipulable, claro, sino que lo que yo me refería, Alejandra, es que en el ámbito de protección, por ejemplo, señores, un insulto en el ámbito de protección es violencia psicológica, un insulto. Y no necesariamente tengo una pericia o un informe, ¿correcto? Es que, señores, recuerden que la violencia psicológica en el ámbito de protección podría tener una manifestación a través de agresiones. ¿Qué tipo de agresiones? ¿Físicas o físicas en la psicológica? Verbales. Muy bien, María Díaz. La agresión verbal dentro del protocolo de otorgamiento de medidas de protección establece que puede tener una agresión verbal una connotación de violencia psicológica a partir de insultos, adjetivos peyorativos a la forma de vestir, a la forma del cuerpo, al color de piel, comentarios racistas, comentarios referidos a tus
a tu forma de actuar o a tu comportamiento? Claro que sí. Todo ese tipo de adjetivos que podrían incluso estar relacionados con querer establecer de manera peyorativa tu condición de mujer, podría ser una agresión verbal y dentro de esa agresión verbal, dentro del ámbito de protección, podría conllevar a una agresión verbal con connotación de violencia psicológica. Ahora, si usted quiere en su ámbito penal establecer una violencia psicológica como tal y va a necesitar en el ámbito de sanción su medio probatorio, en su medio probatorio usted va a tener para la violencia psicológica, ¿va a ser suficiente que la víctima diga que él me insultó? En el ámbito de sanción, ¿será suficiente la declaración de la víctima para una violencia psicológica? ¿Qué necesito, Alejandra? ¿Qué necesito, Estrella, en el ámbito de sanción para identificar una violencia psicológica? Correcto, Estrella. En sanción yo necesito una pericia psicológica o también, ¿qué otra cosa necesito? Si no tengo pericia, no puedo, no puedo tener otro documento, tal vez, otro medio probatorio. Adicional a la pericia, ¿qué otro medio probatorio me puedo agenciar para establecer en el ámbito de sanción, señores, sanción? Correcto, Doris Pérez, el informe psicológico. Concluyo, tengo dos medios probatorios importantes. Por un lado tengo la pericia psicológica y por otro lado tengo el informe psicológico. Dos medios probatorios importantes. ¿En qué ámbito, señores? ¿En protección? Pregunto, ¿en protección serán relevantes e indispensables? No son indispensables, pero sí en el ámbito de sanción. Si yo no tengo eso, no avanzo. El fiscal no va a tener atado de manos y pies. Para la violencia física, señores, nuevamente hago mi diferencia. La violencia física en el ámbito de protección, necesito reconocimiento médico legal que diga incapacidad 3, 4, 5 días en el ámbito de protección. ¿Lo necesito? ¿Es una exigencia para emitir una medida de protección? Ahora, ojo, con esto no estoy diciendo que no se va a valorar, no, sí lo tengo que valorar, si lo tengo y lo agencio y es obligación que me lo entreguen, claro que lo tengo que valorar, pero no es una exigencia como tal para la determinación, determinante para la emisión. ¿Por qué, doctor, en el ámbito de protección usted acepta todo, o sea, en realidad no le es necesario nada prácticamente? ¿Por qué en el ámbito de sanción sí? Señores, pasa que en el ámbito de protección, yo no solo analizo un medio probatorio. En el ámbito de protección, yo analizo varios instrumentos y medios probatorios. Alguien que me indique, por ejemplo, en el ámbito de protección, ¿qué evalúo? A ver, ¿qué evalúo para determinar, adicional a mi nivel de riesgo, establecer si yo puedo o no emitir una medida de protección? ¿Qué evalúo? ¿Qué medio probatorio voy a evaluar en protección? Ya sea físico o psicológica. ¿Qué? A ver, díganme. Las declaraciones y, Karin, declaraciones policiales, declaraciones judiciales en audiencia, declaraciones que tal vez hacen al momento de ir al médico legista, que puede ser 2, 3 días después, y en la sumilla consignan el motivo de la atención. Ficha de valoración de riesgo. Miren, señores, qué importante los instrumentos que yo requiero en mi protección. En mi protección, yo tengo que primero revisar mi actuado policial. Bien. Y voy a tener que establecer un nivel de coherencia de mi actuado policial con lo que la señora, el señor, el niño, el adolescente, el adulto mayor digan en audiencia. ¿Qué pasa si en audiencia se contradice? ¿Qué pasa si cuando acudió el médico legista o en la pericia nos narra otra historia? Entonces va perdiendo esa coherencia, consistencia, persistencia en la declaración. La víctima
A nivel policial dijo una cosa, a nivel judicial dijo otra, en la entrevista con el perito dijo otra, en la entrevista con el CEN dijo otra, va perdiendo, ¿correcto? Ahora, me dicen, Valladares me pregunta, doctora, la revictimización, ¿cómo lo analiza usted en el hecho de volverle o exigirle a la víctima que diga tantas veces lo mismo? Vamos a establecer el parámetro de revictimización. Valladares, principio de revictimización, porque es un principio dentro del ámbito de protección, tiene que ser entendido con el hecho de no generarle un sufrimiento por parte de quién, del aparato estatal, que no debe ser confundido, Valladares, con el hecho de un esclarecimiento y una persistencia en la declaración respecto de la denuncia de hechos de violencia. Doctora, no le entiendo. Por ejemplo, he tenido un caso hoy. Instituto de Medicina Legal me dice, doctora, la parte se ha personado a realizar la pericia psicológica, sin embargo, no le vamos a realizar la pericia porque ya obra en autos un informe psicológico del CEN. ¿Qué dicen? ¿Será eso revictimizar, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Importante, Valladares, ahorita vamos a dar respuesta. Yo revictimizo si ya en el informe del CEN se realizó y se determinó, por ejemplo, afectación psicológica. Y voy a realizar una pericia que la finalidad de la pericia, ¿cuál va a ser? Determinar también si hay una afectación o no, ¿verdad? ¿Correcto? Señores, entonces, Alejandra y Estrella, si yo realizo un mismo instrumento con la misma finalidad, o un instrumento con la misma finalidad, sí revictimizo. ¿Para qué quieres tú que la pericia salga diferente al informe? Si tú con el informe psicológico en sanción ya tiene el mismo valor que la pericia. Entonces el perito te va a decir claramente y justificadamente, yo ya no lo voy a volver a realizar, porque ya lo hizo el profesional del CEM y el informe del profesional del CEM tiene la misma validez en el ámbito de sanción que mi pericia. Doctora, pero ¿cómo va a ser eso posible? Si el informe del psicológico del CEN se demoró un día en sacarlo y la pericia del psicólogo del Ministerio Público se demora 4 sesiones, como dice su protocolo. ¿Cómo va a ser igual, doctora? Es más, los profesionales del CEN tal vez no se capacitaron a este psicólogo y siempre emite ese tipo de informes mal hechos. Puede ser que usted cuestione eso. Pero para el perito dice, no, yo no lo voy a volver a reactivar. ¿Correcto? Correcto. No la va a revictimizar. Diferente es que yo revise la consistencia y persistencia en el primer hecho denunciado a nivel policial, porque tiene que contar la historia a alguien de los hechos de violencia, y que luego en audiencia yo quiera que me precise algunas situaciones respecto al contexto que yo quiero evidenciar, existe una coherencia. ¿Y qué pasa si cuando ha ido a medicina legal le preguntan, señora, vamos a examinar su cuerpo? ¿Cuál es el motivo para que ha venido usted acá? Así le pregunta el médico. El médico no la está revictimizando. Y la señora dice, he venido acá porque mi esposo me ha golpeado. He venido para que usted me revise. Correcto. Entonces yo veo la consistencia, la persistencia, la coherencia de lo que me dijo, le dijo al policía cuando llenó su ficha de evaluación de riesgo, lo que le dijo al médico al momento de la evaluación médica y lo que me dice a mí en audiencia, determinándome un contexto. Yo revictimizaría si yo le empiezo a preguntar y que me dé específicamente cómo le golpeó. Dígame usted, cogió un palo, le introdujo el palo, le hizo esto. Eso es revictimizarla. Que quiero que recuerde a detalle específicamente qué palabra le dijo, tal vez le dijo una palabra muy fuerte que se utiliza mucho cuando quieres insultar a una mujer, por ejemplo. Y esa frase peyorativa le puede generar a ella una revictimización, porque es volver a recordar todas esas frases que él me decía. Correcto. No es lo mismo que yo le pregunte en audiencia, señora, ¿cuánto tiempo de convivencia tuvo usted? 25 años. ¿A partir de qué fecha usted considera empezaron los conflictos? Hace 2 años. ¿Cuál cree que es el motivo por el cual iniciaron esos conflictos? Infidelidades.
A partir de los 2 años el señor cumple con los alimentos y la manutención de sus hijos, no, se desapareció y ha dicho que hasta que yo no regrese con él y le perdone la infidelidad, yo no voy a recibir ni un sol. ¿Ejerce el señor alguna limitación económica respecto de usted, alguna situación de rol subordinado, etc., etc.? ¿Eso es revictimizar o es generar preguntas para determinar un contexto de violencia? En cambio, aplicar un instrumento diferente con la misma finalidad, el mismo resultado, como es el informe y la pericia, considero que sí es revictimizar. Porque es volverle a preguntar para establecer, porque ¿qué hago yo si tengo una pericia que dice afectación y tengo un informe psicológico que dice que no hay afectación? Sería perjudicial para la propia víctima. En cambio, así ya sería la parte denunciada que cuestione esa pericia y que pueda solicitar incluso una pericia de oficio. ¿Está claro esa parte, señores? Muy bien. Gracias, Alejandra, gracias. Muy bien, entonces, vamos nuevamente al inicio, aquí rapidito, para que usted lo tenga claro, cómo llegamos a activar el sistema. ¿Bien? A ver, se comete un hecho de violencia. Doctora, un hecho de violencia en contra de una mujer. Perfecto, mujer, ciclo de vida. Podría recaer en una niña adolescente, correcto. Podría recaer en una adulta mayor, correcto. Podría recaer en una persona con discapacidad, correcto. Podría recaer una denuncia de violencia en contra de otra persona, pero a favor de esta víctima de violencia que se encuentra en carcelería, privada de su libertad, sí. De una persona en condición cero positiva, sí, al contrario, incrementa su vulnerabilidad. Entonces, cuando es mujer, señores, el sujeto pasivo es mujer. Señores, pregunta, ¿el sujeto activo quién puede ser cuando ella es mujer? ¿Quién puede cometer? Solo puede cometer violencia un integrante del grupo familiar respecto de esta mujer. Tiene que tener un vínculo de familiaridad con ella para que ejerza violencia, o puede ser cualquier persona. Responda, cualquier persona o con vínculo de familiaridad. Violencia en contra de la mujer, cometida por cualquier persona o solo por personas o integrantes del grupo familiar. Respondan ustedes. Muy bien, no necesariamente un familiar. Beatriz, no necesariamente un familiar. Puede ser cualquier persona. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo es mujer. ¿Qué pasa si el sujeto pasivo es hombre? ¿Qué pasa si el sujeto pasivo es hombre? ¿Quién puede cometer la agresión contra el hombre en el espacio de medida de protección? Su vecino que golpea a su vecino es cualquier persona, el vecino. Sujeto de protección hombre puede ser cometido dentro del espacio de protección por cualquier persona o solo integrante del grupo familiar. Necesariamente integrante del grupo familiar. Y dentro de la interpretación de integrante del grupo familiar, se puede involucrar un novio, un enamorado, una expareja, un exconviviente. ¿Qué pasa si Elmer, por ejemplo, es víctima de acoso por parte de su enamorada, que no entiende que la relación se terminó? ¿Podría ser él un sujeto vulnerable y un sujeto de medida de protección? ¿Sí o no? Muy bien, sí. Doctora, pero no es integrante del grupo familiar ser enamorados, pero cuando hablamos de relación de afectividad y no se hace una discriminación en que el sujeto pasivo sea hombre o el sujeto pasivo sea mujer. Muy bien, ya usted lo tiene claro. Ahora, doctora, una consulta. En el caso de que el hombre tenga su pareja hombre, correcto, Alejandra, estamos hablando de un grupo vulnerable, integrantes de la comunidad LGTBIQ. Y tu programa nacional y tu política nacional vigente protege a la mujer y a los integrantes del grupo familiar. Doctora, entonces el LGTBIQ no lo protege. La política nacional del año 2019 es una política nacional de igualdad de... ¿Igualdad de qué? ¿Qué protejo? Igualdad de
Género. Muy bien, Delia. Y dentro de la palabra género, encuentro mujeres, encuentro hombres, encuentro niños, encuentro adultos mayores, encuentro personas con discapacidad, encuentro migrantes irregulares, encuentro personas de comunidades nativas, encuentro personas en condición socioeconómica de pobreza o pobreza extrema, encuentro personas dentro de conflictos armados, dentro de conflictos socioambientales o medioambientales, y encuentro al famoso grupo de protección LGTBIQ más, incluso ahora, ¿verdad? LGTBIQ más. Correcto. Entonces yo no lo puedo discriminar, porque una ley de protección enmarcada dentro de la Política Nacional de Igualdad de Género no podría hacer discriminación. Doctora, pero explíqueme, entonces, si una pareja que va y denuncia a un hombre con su DNI de hombre y otro DNI de hombre, entonces, ¿cómo materializo y cuáles establezco los roles? ¿Quién es el rol de mujer? ¿Quién es el rol de hombre? Para yo poder establecer quién subordinó a quién o a quién le doy la medida de protección. Importante. Primero, si usted es un efectivo policial, ese es el rol del efectivo policial. ¿Cuál es el rol del efectivo policial? Registrarla, registrarla, denuncia. Doctora, y el policía tiene que hacer un filtro que si es hombre con hombre, mujer con mujer, papá con hijo, hijo. Hace y establece la relación de familiaridad o si es cometida dentro de una relación de pareja. El espacio probatorio y establecer el contexto de violencia y el rol asumido va a depender del policía o del juez. El dictado de la medida como tal dentro del análisis del contexto de violencia va a depender del juez. Entonces, el rol del policía es remitir el actuado al juzgado de familia. Señores, ¿y el rol del policía acaba en remitir los actuados al juzgado de familia o también tiene que al mismo tiempo enviarlo al juzgado penal? O primero lo envía a familia y luego, después, cuando ya se emita la medida, recién lo envía a penal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es los ámbitos se activan al mismo tiempo o es uno secuencialmente del otro? En paralelo, simultáneamente. Muy bien, Elmer, Miguel, Walter, correcto. He tenido casos en el que me dicen, doctora, como usted no otorgó medida, entonces ya significa que en el ámbito de sanción no me va a pasar nada. Pues sabe, no, ningún ámbito condiciona. Si yo no emito medidas de protección, puede ser que en el ámbito de sanción, que es improbable, pero que en el ámbito de sanción puede ser que sí establezcan algún medio probatorio que llegue a identificar que sí ha habido violencia, ¿no? Pero es bien difícil. Doctora, en el ámbito de sanción, ¿existirá agresión en contra de los integrantes del grupo familiar en una pareja del mismo sexo, pese a no vivir juntos? Mira qué importante, Estrella. Primero tendríamos que establecer, Estrella, un contexto de violencia de relación de pareja. Y el artículo específico de lo que significa, creo que es el 2 y el 5, violencia de género, nos precisa específicamente que tiene que haber tres supuestos para que sea una relación de pareja dentro del espacio de protección. Que existe una relación de, ¿te exige la convivencia? No te exige la convivencia. Te exige una relación de subordinación, una asimetría de poder, una relación de dependencia dentro de la relación. Si el juez o tú logras generar en el juez indicio razonable de que esa pareja del mismo sexo asumía roles respecto a una mujer y un hombre, indistintamente quién lo cumplía, y que dentro de ese rol había un rol subordinado, un rol sometido económicamente, emocionalmente, un rol que le impedía salir de ese ciclo y que estaba perturbando su tranquilidad emocional y su integridad emocional, podría configurarse un hecho de violencia en el ámbito de protección. Pero, estimada, va a tener que hacerse un análisis
de un abordaje integral para establecer esas relaciones de dependencia y subordinación, ¿correcto? Incluso establecer niveles de vulnerabilidad, ver los antecedentes de la persona denunciada. ¿Qué pasa si esta persona LGTBIQ denunciada tiene antecedentes por incluso lesiones con otras personas, tiene otras denuncias de violencia como hijo, en su calidad de hermano, en su calidad de nieto? Peligrosidad, incrementa la peligrosidad. ¿Qué pasa si este señor usa armas de fuego? ¿Qué pasa si en la víctima que tú estás defendiendo dentro de este rol es una víctima de violencia sexual por su padre, por su padrastro, por su tío, por el vecino, que tiene antecedentes de violencia y que incorpora una vulnerabilidad? ¿Qué pasa si aparte de eso es una persona en condición cero positiva? ¿Qué pasa si es una persona migrante de Venezuela que está sometido a un peruano que está tratando de explotarlo sexualmente? Entonces, Estrella, no solamente te puedo dar una respuesta porque tú me digas que son dos hombres, sino que tengo que analizar él, escriban, ¿qué analizo? Él, para emitir una medida, ¿qué tengo que analizar? Él, señores, muy bien, Karina Marcelo, el contexto en el que se estaría dando o ejerciendo esos supuestos hechos de violencia. Y recuerda, mi ámbito es protección. Determinar con exactitud o no si es que pasó el golpe o no pasó, si es que hubo el insulto o no, eso no es mi ámbito. Eso lo verás en el ámbito de sanción, en el que ese manto sagrado recubrirá a la pareja de este mismo sexo y dirá a la pareja del mismo sexo: "Ay, no, yo no he vivido nunca con él. Hemos tenido comunicación por WhatsApp, nos veíamos de vez en cuando, teníamos un good time de vez en cuando". Eso no ha sido una relación de pareja. Por lo tanto, no había roles subordinados y lo puedo demostrar con estas capturas de transacciones económicas y consentimientos en las capturas de WhatsApp, donde él decía: "¿Quieres pasar la noche conmigo? Esto es el monto, esto me depositas", y listo. Se vino abajo el contexto de relación de pareja. Entonces va a determinar mucho, y hablo de esto de las transacciones económicas porque hoy tuve un caso también parecido a ello, en el hecho de que estas dos personas no eran LGTBIQ, eran mujer y hombre, y prácticamente dieron a entender que no había una relación de pareja. Sin embargo, como la víctima era mujer, podía, ya que no iba por tema de pareja o afectividad, iba así por su condición de mujer. Y había unas ciertas obligaciones, como el hecho: ya, yo ya te deposité para comprarte ropa o lo que fuese, pero si quieres recoger la ropa, ven a mi departamento, y pues prácticamente un condicionamiento sexual, ¿no? Entonces hay que analizar mucho el caso para poder establecer ciertos sometimientos, ¿correcto? Y verificar y visibilizar los instrumentos que pueden realizar. Me dice: entonces, ¿un varón nunca podrá ser víctima de violencia de género por su condición de varón? Estimado, un varón puede ser víctima de violencia de género, claro que sí, porque el género está establecido no solamente para las mujeres. Recuerda que el género, en amplitud de concepto, es hombres, ancianos, adultos, adultos mayores, claro que sí, pero no por su condición de varón, sino por el simple hecho que se encuentra, por ejemplo, un adulto mayor está siendo golpeado, está siendo humillado, está siendo vejado por sus nietos, indistintamente que sus nietos sean hombres o mujeres. O, por ejemplo, tenemos a un niño, que es hombre o varón, que está siendo castigado por sus padres. Entonces, indistintamente que el que lo castigue sea mujer o hombre, o que sea víctima de castigo físico por parte de su tío, por parte de su abuelo. Incluso hemos tenido en Miguel Vera un caso excepcional de una violencia de connotación, con actos de connotación sexual, como por ejemplo el hecho de que un vecino a un niño de 8 años le mostró su celular con pornografía, es decir, con videos pornográficos, con videos de contenido sexual. ¿Podría ser este niño sujeto de medidas de protección? Porque tú me has dicho acá, Miguel Vera, que es solo integrante del grupo familiar, pero tu excepción a ello sería cuando identificas una condición de vulnerabilidad muy alta, como en este caso es la condición de niño. Y como es un niño, y hay un vecino que está ejerciendo esta pornografía, le está mostrando la pornografía a este niño, podría de manera inmediata dictarse una medida de protección hasta que se resuelvan los hechos denunciados como tal. Por ejemplo, de acercamiento, de proximidad, el de no volver a ejercer, entre otras medidas importantes. Entonces, no solamente en el caso del varón
cometida por un integrante del grupo familiar, sería la excepcionalidad el tema de una víctima. Eso lo puede ver usted y corroborar en el pleno del año 2020, antes de la modificatoria. Este es el 17, a ver, vamos a ver acá para no confundirme. Igual a todos los que se inscriban hoy van a tener un plus adicional de mi parte, que son los plenos referidos a violencia familiar. Ahí esas preguntas que ustedes hacen, específicamente, esas preguntitas, doctor, ¿y qué pasaría si es un niño un niño podría ser víctima de violencia en el ámbito de protección por su vecino, por ejemplo, ¿no? Podría ser una pregunta clara. Y sí, efectivamente, hay esa opción porque usted hace un análisis de no discriminación, ¿correcto? Pero no por su condición de varón, sino por su grupo etario en el que se encuentra, niño, su grupo etario en el que se encuentra, adulto mayor, ¿correcto? Su grupo, por ejemplo, de especial protección, persona con discapacidad, un miembro de una comunidad nativa. Entonces, un miembro de la comunidad LGTBIQ, claro que sí. Entonces, no me haga un análisis sesgado, por favor. Les pido que más allá de establecer sus preguntas con un ánimos capcioso, usted pueda identificar que como un juez de familia, un juez de violencia, pueda tener esas gafas perfectas que sean la visibilidad al máximo de poder identificar situaciones de vulnerabilidad en sus sujetos de protección, en sus sujetos de protección. Acá no se trata de favorecer a mujeres sobre hombres, no, se trata de identificar grupos vulnerables. Y estadísticamente la mujer en una relación de pareja se constituye en una víctima en mayoría, nivel porcentual, establecido por el INEI, establecido por la Defensa Pública, por la Defensoría, perdón, del Pueblo, y establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual, donde usted lo puede revisar. Bien, ahora le voy a dar el pleno, y lo busco, pleno jurisdiccional, violencia, vamos acá. Pueden hacerme sus preguntitas, no hay ningún problema. Aquí está, el 14 y 15 de octubre específicamente se realizó este pleno. Justo el hecho de este caso del niño, que te digo en la pregunta, fue la pregunta 3, no, perdón, la pregunta 1, respecto a los niños. Este pleno se los voy a adquirir, se los voy a entregar a todos los que se matriculen en la sesión de hoy. Recuerden que gracias al incentivo que ustedes consignan por la inscripción del evento es que nosotros podemos seguir dictando clases, ¿correcto? Estoy procediendo a descargar este pleno para poder alcanzarse. De ahí va a poder establecer usted esta situación excepcional en el caso de que cuando no es integrante del grupo familiar, en el caso de que sea varón, puede ser sujeto pausible de medidas de protección. Lo que luego ya fue aclarado incluso en el artículo 5, creo que fue 6 y 8, lo tengo acá, de la modificatoria. Aquí lo vamos a ver. Hubo una modificación a la ley respecto, a ver, vamos acá, creo que lo tengo. Hubo una modificación, acá está, correcto. En el decreto supremo 005-2022 hubo una modificación específica, ahí usted lo va a ver, modifican el artículo 1 específicamente, respecto del artículo 6 y 8 del reglamento de la 3364, en el que se inserta específicamente ya el caso de la violencia que recae también en niños, no solamente la explotación sexual o la violencia sexual respecto de niñas, sino también de niños. Aquí usted lo puede ver con negrito, no sé si se deja ver ahí. Artículo 8, modalidades y tipos de violencia. Muy bien, seguimos. Entonces, ya tenemos el proceso de violencia, ya usted más o menos tiene claro quiénes pueden ser los sujetos activos y los sujetos pasivos, correcto, pero usted también tiene que tener claro que no solamente puede ir a la policía y denunciar, usted puede ir también a la Policía Nacional, pero de manera adicional podría ir eh, a escoger, podría ir al Ministerio Público, también podría ir de manera directa al Poder Judicial. Doctora, ¿tienen atención de manera directa en el Poder Judicial? Sí, claro, se puede registrar su denuncia ahí. ¿Puedo llamar a la línea 100, doctora? Sí, puede establecer la línea 100, el chat 100, importante para poder usted registrar su denuncia. Correcto. Una vez que ya la denuncia está listecita, una vez que el policía cumplió su rol y no le dijo, oiga señor, esos son temas de pareja, vaya usted solucione con su esposo y regresa. Esos temas no vienen, acá tenemos casos de muerte, sangre, usted por un insulto no va a venir acá, estamos ocupados, señora, regrese, ya.
Eso, señores, no le compete a los policías. Por eso es importante formar y fortalecer a los efectivos policiales para que cumplan de manera efectiva su rol. Dentro de su rol, por ejemplo, establecer ese primer contacto en esa comunicación asertiva que tienen con la víctima, ya que son los primeros. Otra obligación o función del efectivo policial, llenar de manera correcta, ¿qué, señores? ¿Qué llena la policía? ¿Qué llena la policía? Muy bien, Walter, la ficha de valoración de riesgo. A ver, Zuleima me dice, ¿violencia familiar se refiere que el agresor tiene que estar dentro del hogar? No necesariamente, Zuleima. Recuerda que el hecho de convivencia dentro del mismo hogar, no necesariamente. Y te pongo un caso. Tengo un caso de dos nietas, por ejemplo, que van a visitar a su abuelita. Su abuelita está en un estado de coma y que la abuelita necesita cuidados adicionales que realiza la enfermera, pero también ellas quieren visitar a la abuelita, a la abuela. La abuela está al cuidado de una de las tías, porque su mamá falleció, por decirle, de estas nietas, y la tía se encuentra al cuidado de la abuelita. ¿Las nietas viven en la misma casa de la abuelita? No. ¿Las nietas viven en la misma casa de la tía que sí vive con la abuelita? No. Pero puede ser víctimas de violencia por parte de esta tía o tío en ese hogar, sí. Doctora, pero si no vive dentro de la misma casa, sí, no vive dentro de la misma casa, pero pueden existir algunas relaciones de sometimiento. Primero, ¿qué pasa si las nietas son menores de edad? ¿Y qué pasa si la parte denunciada es mayor de edad? Ya de por sí el grupo etario, vulnerabilidad. ¿Qué pasa si las nietas son mujeres? Adicional a eso, tienen este componente. ¿Qué pasa si la abuelita que está falleciendo, está mal o desfalleciente, esta abuelita siempre estaba al cuidado de ellas, les daba tal vez algún dinero ya que ellas eran huérfanas o tenían algún problema o limitación económica por parte de tal vez el padre las abandonó de niñas, habían sido víctimas de violencia? Analizas tú el contexto. Por eso no puedes tú, Zuleima, establecer, no están en el hogar, no hay violencia. No, tienes que analizar por N veces, lo repito, el contexto. ¿Qué pasa si estos adolescentes, cada vez que llegan a ver a su abuela que está postrada en cama, la señora ejerce violencia, como por ejemplo las bota, las empuja, no las deja pasar a ver a la abuelita, entre otras cosas? ¿Estaría ejerciendo violencia ella? ¿Existiría un sometimiento? ¿Existiría un rol subordinado? ¿Existiría una relación de diferencia de edades perjudicial para una de las partes? Claro que sí. ¿Qué pasa si incluso les ha dicho, ustedes no vuelvan por acá porque si no ya las voy a matar? Amenaza de muerte. ¿Qué pasa si en realidad lo que quiere la hija que está al cuidado de la abuela es que las nietas no se acerquen porque ella ha escuchado que la abuela las va a dejar en el testamento y ella no quiere que ellas se acerquen para que no genere o la abuelita no les vaya a dejar algo o etc, etc, etc? ¿Correcto? Entonces sí hay una situación de un sometimiento en el hecho de que tengo que ir a esa casa porque está mi abuela, que es una persona a la que tengo que ir a ver, o está mi madre y es una persona a la que quiero ir a ver. No necesito necesariamente vivir y pernoctar en esa casa, pero tengo otras condiciones de vulnerabilidad que puede establecer estas relaciones tal vez de dependencia en relación del hecho de acudir a ese lugar donde son maltratadas o tratadas de manera peyorativa, incluso se pueden generar tipos de insultos. Y también infinidad de casos, señores, ¿no? En el hecho de no necesariamente dentro del hogar, pero sí es un componente que si fuera dentro del hogar, es un plus. Y adicional a ello, en mi justificación, existe este rol subordinado, ya que viven en la misma casa, existe un sometimiento, no puede esconderse, ya que estas nietas son víctimas de violencia y la tía vive ahí, todo está en problema de herencia, no hay una división y partición todavía de los bienes y por ende están sometidas a esa violencia. Mucho más claro, mucho más rápido de identificar. Pero si tú no tienes esa situación de que vivan en la misma casa, pero puedes construir a través del análisis de vulnerabilidad. Correcto. Doctora, ¿y si hablamos de la nueva pareja, de la esposa que ejerce violencia? Bueno, yo he visto varios casos, ¿ah? El hecho de que la
supuesta amante, ¿no? En palabras que no deberían adjetivizarnos entre mujeres, pero bueno, vamos a hacerlo de alguna manera más didáctico para que usted la capte, que el amante esté ejerciendo violencia en contra de la esposa. ¿Podría ejercerse violencia de mujer a mujer, ojo, mujer a mujer, en el ámbito de protección o estaría excluida de frente porque las dos son mujeres, no pueden entrar a mi ámbito de protección? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría el amante ejercer violencia sobre la esposa? ¿O eso se va a las faltas? ¿O lo mandamos al juego de faltas? ¿Se podría dar o no? Claro que sí. Si analizamos el contexto. Si hay como dice Walter, si hay un contexto y también no solamente de familia, estimado Walter, sino de un sometimiento. Porque yo no puedo decir, oye, la amante me está afectando porque me escribe al celular y me manda fotos con mi pareja. Ah, puede ser. ¿Qué pasa si ella empieza a enviarle material pornográfico de su pareja con ella y diciéndole, mira, él me dice que a mí esto, él me hace esto, él me dice lo otro, dice que no quiere a tus hijos, él está, ese tipo de situaciones. Y imaginemos que la víctima, en este caso la esposa supuestamente, no siempre la esposa va a ser la víctima, ojo, hay situaciones de violencia que la esposa puede ejercer en el amante y el amante puede pedirme sus medidas de protección. Claro que sí. Pero ¿qué pasa si la víctima, en este caso la esposa, está embarazada? Imaginemos que está embarazada. Ya su condición de mujer. Dos, vulnerabilidad por su estado gestacional. Tres, ha tenido más de 2 intentos de suicidio. Vive en un contexto de violencia sometida por la infidelidad y por las promesas del denunciado en el que va a cambiar, que va a cambiar. Tiene dependencia económica. Es una mujer venezolana que se le ha privado el pasaporte y no tiene cómo regresar a su lugar. Ha sido desarraigada de su zona de origen. Dale contexto de vulnerabilidad a la víctima, indistintamente que sea esposa o que no sea esposa. No se determina por los rótulos, sino por los contextos en los que se viene dando la violencia. No sé si me dejo entender. Entonces, no me utilicen rótulos, doctora, porque si es hombre, porque si es mujer, porque no, sino por el contexto en el que se gesta esos hechos denunciados de violencia. ¿Correcto? Doctora, violencia familiar se refiere que el agresor tiene que estar dentro, ya le dije que no. Doctora, una mujer puede ser sujeto activo y cometer violencia de género contra otra mujer si son vecinas. Mira, qué importante lo que me dice Valladares. ¿Qué pasa, Valladares, si te pongo el ejemplo práctico? Tu vecina es una adulta mayor que tiene un problema incluso en la vista. He tenido un caso así. Y la otra vecina que vive en la misma red, al costado de la casa, pero la casa es inclinada, ¿qué creen? Tiene una bodega. Este caso lo he tenido. Tiene una bodega y ha establecido y vende alcohol afuera de su casa. Y como la casa es empinada, lo que orinan afuera los borrachos, porque es una cantina, ni siquiera una cantina, sino beben afuera con una bulla estropitosa, y los orines que esta gente borracha emite cae directamente a la casa de la viejita que está al costado, la adulta mayor, que tiene problemas de discapacidad, que va y le reclama a la vecina y la vecina peor, lo hace, incluso un día le ha dejado una bolsa con estiércol en la puerta de la casa para que deje de molestar. Señores, podría establecerse una violencia de género en razón de una situación, en un contexto de un sometimiento que la viejita donde más se va a ir, condiciones de pobreza, no tiene otra casa y vive atormentada todo el tiempo por esta violencia que viene ejerciendo esta persona con estos actos de perturbación. No puede establecer un nivel de vulnerabilidad respecto de una adulta mayor por su condición y por su grupo etario, por su condición de pobreza, por su discapacidad visual, por su discapacidad para caminar. Y aparte de eso, tengo testigos, tengo esto, tengo cámaras, tengo... Entonces, ¿por qué no establecer un tipo de violencia? Entonces, dejen de establecerme rótulos. ¿Saben por qué ustedes establecen rótulos? Porque ustedes creen que cuando hablamos de mujer a mujer, dice la doctora Tania peleándose con la doctora Delia. Ah, las dos se agarraron de las mechas porque están peleándose por el mismo hombre. Dos mujeres, un camino. Claro. ¿Qué vulnerabilidad hay en Delia? No la conozco a Delia, pero tal vez es una mujer sana,
Una mujer que no tiene ninguna situación de vulnerabilidad, tiene una situación económica no de pobreza, al contrario, de solvencia, es abogada, tiene estudios, se capacita. La doctora Tania, por otro lado, tampoco aparentemente no tiene ninguna discapacidad. Entonces, ellas que se vayan al juego de faltas a establecer si se agarraron de las mechas, que en el juego de faltas determine si hay certificado médico, ahí será de acuerdo al tipo al quantum de días de incapacidad, tal vez me jaló muy fuerte, no me jaló muy fuerte, pero eso no es violencia de género. ¿Sí me entienden más o menos la idea? Que vamos a establecer género o violencia de género respecto a nuestro plan nacional y a nuestra política nacional vigente cuando estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad. Y hoy le tengo que enseñar a usted a identificar vulnerabilidad. Ya usted me dijo algunos conceptos. Me ha dicho mujer, madre, me ha dicho condición de pobreza extrema, me han dicho contexto social o sociopolítico o conflicto armado. ¿Qué pasa a esas mujeres que viven dentro de una zona de conflicto armado? Son mucho más vulnerables, pues con personas con discapacidad, adultos mayores, personas privadas de su libertad. Yo hoy tuve un caso de una mujer privada de su libertad que sigue siendo afectada. Claro, ¿acaso las que son privadas de su libertad no pueden ser víctimas de violencia? Al contrario, pueden ser víctimas de violencia estando en carcelería. Entonces usted tiene que aperturarme mente, ¿ah? No se quede con los rótulos, porque los hechos de violencia no van a pasar necesariamente en personas como las que estamos hoy conectadas, sino que nuestros patrocinados podrían ser distintos, situaciones económicas, de distintas, incluso que usted pueda observar o visibilizar, por eso tiene que ayudar al juez usted, visibilizando algunas otras situaciones de vulnerabilidad, ¿correcto? Y no solamente la vulnerabilidad, mire usted también puede analizar peligrosidad. Y recuerdo la peligrosidad, usted me va a determinar el nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo es importante. Doctora, ¿por qué? Porque en el nivel de riesgo yo voy a poder determinar qué tipo de medida. Por ejemplo, si yo tengo un riesgo leve, yo no voy a dictar un retiro del hogar. Sería desproporcional, sería irrazonable, no sería congruente. Si es un riesgo leve, dictaré una medida leve. Si es un riesgo alto, severo, dictaré una medida de alto impacto. Entonces, mire usted la importancia de establecer los niveles de riesgo. Entonces, el policía va a cumplir su rol en el llenado de la ficha de valoración de riesgo. Pregunta, ¿quién es más, aparte del rol del policía, puede llenar la ficha de valoración de riesgo? Responda, por favor. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? La policía llena ficha de valoración. ¿Quién más llena? ¿El juez llena? A ver, Walter, reformula ahí. ¿Estás seguro? ¿Quién más? ¿Sí? A ver, voy a llenar agüita mientras que voy leyendo y me voy sorprendiendo. ¿Quién más? El fiscal me dice acá, a ver. ¿Solo lo llena el CEN, Marcos? Oh. Señores, ¿quiénes llenan? Y ahí está la diapositiva. La psicóloga dice, Dalia, no, estimado, no, Lila, no. No, 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 no. Mira, ahí está. En la propia diapositiva, te la puse sencilla, pero como tú no estás mirando mi diapositiva, me escribes otra cosa. Doris sí está viendo la diapositiva. Es más, Doris dice, doctora, yo no necesito ver la diapositiva, eso me lo sé de memoria. Bien, Doris, correcto. Policía Nacional. El rol de la policía, llenar la ficha. El rol del Ministerio Público también puede llenar la ficha si es que la denuncia va directamente al Ministerio Público. Y el rol del Poder Judicial, pero menos el juez, como dice muy bien, Walter Vázquez. Muy bien, Walter. Señores, y la ficha de valoración de riesgo me va a determinar un riesgo inicial, no un riesgo obligatorio, o sí. ¿Qué pasa si, imaginemos un caso, un señor le ha dicho un insulto a su pareja respecto de la forma de su cuerpo? Y tengo, aunque no lo crean, tengo varios casos de esos, de adjetivos por parte del cuerpo.
Y usted dirá, doctora, esas son tonterías. Pero ¿qué pasa si tú le dices gorda a una persona que está tratando de bajar de peso y en su intento de bajar de peso tiene un problema asociado con su sistema emocional o sistema nervioso, perdón, y que el hecho de esa presión a la que es sometida le ha conllevado incluso a un intento de suicidio? Tiene una anorexia muy fuerte, una bulimia o cualquier otro desorden alimenticio. ¿Será lo mismo que te digan gorda a una persona que es una persona suicida y que ha tenido con intento de suicidios y que ha tenido ya eventos parecidos, que tú le digas gorda? ¿Será lo mismo a que me digas a mí gorda, por ejemplo, que ya a esas alturas, a mi edad ya, al contrario, no, ni me afecta, o sea, ya no tendría por qué afectarme tampoco, pero es diferente. Entonces tú tienes que analizar el contexto en el que se estaría gestando esas agresiones y la vulnerabilidad de la víctima y la peligrosidad del denunciado. Entonces, pero imaginemos que me dijeron a mí gorda, mi pareja, pero yo como amanecí con mi cruz, dije, fuiste, te voy y te voy a denunciar. ¿Y qué creen? Me ponen ficha de evaluación de riesgo severo, severo. Cuando yo voy a audiencia, obviamente la juez me entrevista, me conversa acerca de los contextos, me pregunta bien a ver cómo es el tema y no encuentra nada. ¿Se quedará con el riesgo severo porque así dice la ficha de valoración o el juez tiene la oportunidad de evaluar si es que ese riesgo es coherente con la actuación probatoria desplegada? En pocas palabras, la ficha de valoración de riesgo es obligatoria para determinar el nivel de riesgo, o es el único instrumento que me va a dar la certeza del nivel de riesgo. ¿Qué dicen ustedes? Respondan. O sea, si la ficha de evaluación de riesgo dice severo, entonces yo tengo que emitir medidas respecto al nivel de riesgo ubicado en la ficha de valoración. O sea, yo como juez estoy obligada a hacerle caso a la ficha de valoración a ciencia cierta. Así lo he llenado mal el policía. Claro, no estoy obligada. ¿Y por qué Delia, por qué Jessica no estoy obligada? ¿Por qué? Porque ¿qué es la ficha? Usted sabe la respuesta, es un Jessica, por eso, es un Walter, muy bien. Elmer, muy bien. Es uno de los instrumentos. Uno, Jessica. Tengo más. Tengo más instrumentos para poder determinar el nivel de riesgo. Doctora, pero si lo único es la ficha, no. Puedo evaluar. Puedo evaluar la declaración, puedo evaluar medios probatorios. ¿Qué pasa si en audiencia, que es mi audiencia de actuación inmediata, en audiencia yo tengo un ficha de valoración leve, pero en audiencia me presenta un video con una amenaza de muerte, es más, el señor con un cuchillo? Hoy he tenido un caso de un señor con un destornillador que le amenazaba a su hija de 16 años. Pero su ficha de valoración de riesgo decía leve. Pero hoy tengo ese video. Entonces yo me quedo con leve. Y como dice leve, ya no podré retiro del hogar, no le puedo dictar, porque leve. Y el retiro, tú sabes que con la modificatoria se puede dar en dos tipos de riesgo. ¿Cuáles son? Con la modificatoria 31715, ¿en qué tipos de riesgo yo puedo dictar retiro? Señores, ¿en qué tipo de riesgo? ¿Solo severo? Y si hablo de severo y moderado, ¿solo severo y moderado? ¿No me exige algo más? Karim, Jessica, ¿recuerdas? ¿Qué tiene que ser ese tipo de riesgo, ese nivel de riesgo? Tiene que estar, ¿qué palabra dice? Textualmente el artículo 22 de la
31715. Muy bien, Jessica. Acreditado. Acreditado. Para dictar el retiro. Entonces, con el EVE, que me dijo la ficha de valoración de riesgo, entonces yo no le podría dictar. Si yo me quedo solo con lo que dice la ficha de valoración, yo no le dictaría. ¿Es suficiente para yo establecer riesgo severo acreditado que haya una ficha de valoración de riesgo que dice riesgo severo? Si yo tengo una ficha de valoración que dice riesgo severo, ¿eso es una acreditación del riesgo? ¿Será suficiente la ficha de valoración para dictar retiro del hogar, señores? Pregunta, ¿será suficiente que la ficha de valoración diga riesgo severo para yo determinar la medida de retiro? ¿Será suficiente? ¿Con la ficha de valoración acredité el riesgo? ¿Por qué no, Zuley? ¿Por qué no, Gisela? Porque la ficha de valoración es un instrumento. ¿Cómo entonces acredito, doctora? Del análisis conjunto de los medios probatorios. ¿Cuál es el análisis conjunto? Declaraciones, consistencia en la declaración, persistencia en la declaración. Tenemos, por ejemplo, videos, audios de WhatsApp, audios de Facebook, audios de redes sociales. Claro que sí, Walter, porque incluso hay la posibilidad de que fue mal aplicada. Y Zuleima, como dice el doctor, es uno de los instrumentos. Importante, señores, el análisis que vienen realizando aquí, ¿correcto? Pero igual, si usted no pierde las esperanzas y algún día va a tener este enfrentamiento con la ficha de valoración de riesgo, aquí le dejo cómo usted puede llenarla de manera correcta. Señores, hay fichas de valoración de riesgo como, ¿qué iba a decir? Como en feria. A ver, ficha de valoración de riesgo, ¿para quién? ¿A quién le aplico? Para primer grupo. Vamos. Ficha de valoración de riesgo para niños. ¿Hay ficha de valoración de riesgo para niño? Ya. Para pareja, mujeres, pero en relación de pareja, muy bien. Para adulto mayor, correcto. ¿Y para hombres en relación de pareja hay? ¿Y para hombres, doctora, en relación de pareja? Porque hombre adulto mayor, sí, hay la ficha de valoración de riesgo para adulto mayor hombre. Claro, que es la misma que para mujer adulto mayor. Claro que sí. Gisela, no hay para hombre en relación de pareja. Doctor, ¿y por qué discriminación? Vamos a generar el Ministerio del Hombre. Señores, las fichas de valoración se realizan en razón de grupos diferenciados de protección. Y un grupo diferenciado de especial protección son las mujeres, los niños, los adolescentes, entre niño, adolescente y niña, un solo, y adultos mayores. Tres grupos diferenciados a los que le puedo aplicar ficha de valoración. ¿Correcto? Y acá me pregunta Cintia, doctora, cuando hablamos mujeres como relación de pareja, ¿le podría aplicar la ficha de valoración a una mujer que viene y me denuncia, pero tiene 13 años, doctora, y me dice que su pareja la ha golpeado? ¿Le aplico ficha de valoración de pareja o le aplico ficha de valoración de niña, niño o adolescente? ¿Qué dicen ustedes? Porque, doctora, en el lugar donde usted trabaja, que es Virú, yo tengo conocimiento que incluso hay muchas comunidades nativas que ya desde los 13 años 12 años en zona rural, ya tienen su pareja. Es más, doctora, ya tienen su hijo. ¿Mm? ¿Cómo hacemos? ¿Qué le aplicas? Señores, lo que usted tiene que hacer, primero con el efectivo policial, determinar en qué condición ha venido. Ella indica como relación de pareja, señores, pero yo le aplicaré como condición de pareja máximo hasta los 14, menos de los 14 años no podría. ¿Por qué?
Porque menos de los 14 años, si es que hubiese una relación de pareja que implica relaciones sexuales, así la niña adolescente haya dado su consentimiento, ¿eso qué es, señores? En cristiano, violación sexual. ¿Cómo le vas a aplicar ficha de valoración de pareja cuando estamos ante una violación sexual? Doctora, pero su pareja tiene hijo, vive con ella. Yo lo conozco porque en la zona rural donde yo trabajo, estoy haciendo mi serum, estoy haciendo ahí a los 12, 13 ya tienen sus hijos y viven con su pareja. Ya, pero no lo podemos normalizar, porque eso es violación sexual. ¿Correcto? Menor de 14 años es violación sexual, señores. No hay relación de pareja, es relación sexual. Es violación sexual. No hay otra forma. Pero si, por ejemplo, viene alguien de 16 años, como efectivamente viene, doctora, tengo mi hijo, mi pareja me ha golpeado, que sea menor de edad, es decir, que sea adolescente de 16 años, lo que va a generar es un nivel de vulnerabilidad mucho más alta, pero igual le agrego el de relación de pareja. Doctora, pero ¿cómo está normalizando usted las relaciones de pareja a los 16 años si el año pasado ha salido la prohibición legal de contraer matrimonio para personas menores de 18 años? Y usted me está diciendo que tiene 16, entonces en comparación, aplicando la analogía que a mí me gusta, si no hay matrimonio a los menos de 18, tampoco puede haber convivencia a los menos de 18. Entonces, doctora, está prohibido, expulsémoslo del sistema. Señores, lastimosamente no estamos en un ámbito penal. Y solamente yo podría establecer que la disposición expresa de no realizar tal o cual hecho y que tenga una sanción sería en un ámbito penal, pero en un ámbito civil no. En un ámbito civil me impide ejercer un acto civil de naturaleza, en este caso de naturaleza civil, claro está, de un acto jurídico el que sui generis, como es el matrimonio. Me impide su celebración, pero no me está impidiendo el hecho de que se genere una convivencia como tal. Si la responsabilidad parental no fue suficiente, la responsabilidad estatal tampoco, y la persona se escapó de su casa y se fue, nadie denunció y normalizaron esa relación de pareja a los 16 años, claro que puedo establecer una relación de pareja en una ficha de valoración, pero adicional por su grupo etario, por ser menor de edad, ya es vulnerable. O sea, yo le creo. Ya tiene la balanza inclinadísima, porque es madre a los 17 años, adicional, mujer, no solo mujer, adolescente, o sea, menor de edad, vulnerable ya. Sometida a su minoría de edad a un sometimiento de una relación de pareja en el que su rol subordinado por ser menor de edad sería mayor, pues, al no tener entorno familiar seguro, vulnerabilidad, ¿correcto? Ahora, José Luis Miguel me pregunta, doctora, buenas noches, ¿cómo se aplica la ficha de valoración de riesgo a una sordomuda? El hecho se suscitó en una zona rural donde no hay intérprete. José, aquí existe un tema importante que se llama acceso a la justicia y la eliminación de todo tipo de barrera. Nosotros, bueno, no es el área a la que debería referirse, pero se llama ajustes razonables o ajustes de procedimiento. Esa es una frase muy utilizada en las sentencias del Tribunal Constitucional, en el que obliga al juez a establecer esos ajustes con la finalidad de no generar espacios de discriminación. Doctora, pero ¿cómo discriminación? Claro, si tienes a una sordomuda en la que no le puedes explicar porque no tienes intérprete, porque la condición socioeconómica o el contexto cultural en el que surge o vive esta víctima es de una comunidad nativa, hay una barrera cultural que tiene que el Estado eliminar, va a eliminar esa barrera. Si no lo hace, eso es muy perjudicial para la víctima. Entonces, tienes ahí, nosotros, José Luis, lo que hacemos, por ejemplo, he tenido casos de sordomudas, ciegos, sordas, he tenido varios casos de personas con discapacidad, lo que hacemos es elevar un oficio para poder que el Estado pague el costo de un intérprete y que sea trasladado hasta la zona, o si no, incluso te comento que ahora con la herramienta virtual, lo que hacemos es conectarlo vía Facebook o, perdón, vía Meet y el intérprete puede, a partir de las señas,
Ahora, ojo, es importante que esta persona sordomuda maneje el dominio de señas, porque si tú vas a traer un intérprete para una persona que es sordomuda, pero que no tiene el dominio, o sea, no aprendió a leer ni a hablar prácticamente en un sentido figurado, o a comunicarse a través de señas, entonces el intérprete va a ser inoperante totalmente, porque he tenido casos cuando se da de personas sordomudas de extrema pobreza, por ejemplo, en el que no maneja el idioma. Y tuve un caso complicado porque el denunciado, mira, José Luis, para mí, no la víctima, que es mucho más fácil resolver, porque ya de por, solamente por el hecho de tener una discapacidad y ser mujer, ya de por sí es vulnerable, es decir, le creo. El problema fue cuando el denunciado era sordomudo. El denunciado, no era sordomudo, perdón, era mudo el denunciado. Y no sabía hablar por lenguaje de señas. Uf, fue terrible eso, porque el intérprete no me iba a servir de nada. Pero saben, miren cómo logramos eliminar la barrera de comunicación. Es que ese señor había establecido su propio lenguaje, hasta sus propios insultos, sus propias formas de insultar. Sus hijas, tenía dos hijas, que ellas lo denunciaban a él porque ya no podían más con los maltratos. Será mudo, pero bien que ejerce violencia. ¿Pero cómo? Y las chicas me decían, doctora, mi papá nos insulta. Decía, pero ¿cómo te insulta si es mudo? No entendía. O sea, sí entendía, señores, pero les estoy haciendo como que a ustedes dramatizando un poco el tema. Y es que en sus espacios de comunicación, es decir, eh, en ese nivel de comunicación de una familia, que las adolescentes ya tenían 16 años, en todo ese tiempo habían establecido algunas frases o sonidos que significaban insultos y otras frases o sonidos que no lo significaban. Y que ellos decían que él les insultaba y que les gritaba y que había generado un hueco en la pared, entre otras cosas adicionales. Pero era el denunciado una persona que era muda. Y esa persona que tenía esta incapacidad en el habla resultaba ser vulnerable o no. Claro que sí. Pero acaso, porque es una persona que tiene una discapacidad, no puede ser sujeto activo de violencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede ser sujeto activo de violencia o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Que es casi, casi como la pregunta que viene a continuación. ¿Ah? ¿Se puede dictar medidas de protección en contra de menores de edad? ¿Qué dicen ustedes? En contra de personas que tienen discapacidad, ¿puedo dictar medidas o por ser tener una discapacidad no pueden ser sujetos activos? No pueden ser denunciados, no pueden ser posibles agresores. ¿Estarán exentos ellos? Los trato como en el ámbito penal. Claro que sí. Señores, ¿y en menores de edad? ¿Qué dicen ustedes? Los menores de edad, ¿les puedo dictar medidas en su contra de un menor de edad? Correcto, Walter. Pero es que en realidad, más allá de que sea discapacitado o no, no podemos agruparlos y rotularlos, ¿no? Es decir, todos los discapacitados son malos o todos los discapacitados son buenos. Yo estoy hablando de la posibilidad de que ellos puedan ser denunciados o puedan ser futuros agresores o puedan constituirse en agresores. ¿Se podrá o no dentro del marco de la ley? Es mi pregunta, no de lo que usted considere o no, no, de las personas que conoce o no, mejor dicho. Ya, correcto. En personas con discapacidad, claro que se puede dictar medidas en contra, como efectivamente dicté en este caso. Doctora, pero ¿cómo hizo para que este señor que era mudo entienda? Ojo, era mudo, no era sordo. O sea, a mí me entendió. Y cuando yo le dije que asienta y si estaba conforme o no incluso con la decisión, hizo el movimiento de cabeza, hizo sus gestos. Y incluso yo para protegerlo a él, estuve él acompañado de su hermana, dos de sus hermanas, que sus hermanas habían dicho previamente que ellas sí lo entendían
Entonces ellas también ayudaron un poco en este rol de transmitir y que entienda la parte denunciada que no puede volver a hacerlo a partir de esta comunicación con las hermanas. Miren cómo tenemos que eliminar las barreras comunicacionales para que pueda entender tanto la parte denunciante como la parte denunciada. Señores, mi pregunta era, ¿se pueden dictar medidas de protección en contra de menores de edad? Se puede emitir medida de protección en contra de menores de edad, en contra. ¿Qué dicen ustedes? Vamos, no se queden congelados. ¿Qué dicen? ¿Dicen en contra o no? ¿O depende? Ya saben ustedes que la vieja confiable es el depende, ¿no? No, dice. Otros dicen sí. ¿Sí o no? Señores, ¿tendrá algo que ver el nivel de madurez, grado de determinación, el grupo etario específico en el margen de edad? ¿Tendrá algo que ver, no? ¿O los agrupamos a todos como niños, a todos como adolescentes? ¿Qué hacemos? ¿Mm? Miren, yo quiero mostrarles lo siguiente. Ah, no, acá no lo tengo. El protocolo de otorgamiento de medidas de protección nos dice, cuando se trata de menores de edad, ojo, cuando se trata de menores de edad, se podrán dictar medidas en contra, solamente en el margen de 14, sí señora, anote con su lapicerito, 14 a 18 años. Menos de 14, señor, usted no puede dictar una medida en contra. Doctora, ¿cómo que no? No, porque menor de 14 ya no estaría dentro de un ámbito de sanción. Cuando pase a sanción, ya no entraría a sanción. Porque mayor de 14 podríamos estar hablando de adolescentes en conflicto con la ley penal, pero menos de 14. ¿Qué hago menos de 14? ¿Cómo le explico a menos de 14 y que le voy a ejecutar un apercibimiento para que cometa un delito de poder, por ejemplo, de desobediencia a la autoridad? Si es menor de edad y es menor de 14 años específicamente. Porque no todos los menores de edad es ya, menor de edad, punto, manto sagrado de la minoría de edad. Hay grupo etario, mayor de 14, menor de 14. ¿Se entiende? ¿Se entiende este grupo? Mayor de 14, claro que puedo votar en contra. Adolescente en conflicto con la ley penal, menor de 14, ahí sí no puedo votar. Y cuando es menor de 14, ¿a quién le dicto la medida de protección en contra entonces? Por ahí me dijeron negligencia de los padres. Estiradito, ¿ah? Estiradito será por ahí en algún caso, pero bien estiradito. Pero realmente, señores, ahí cuando se trata de los menores de edad, si bien es cierto, usted podría abordar primero el tema de los padres a través del principio de responsabilidad parental, también el Estado, señores. El Estado. Por ejemplo, si el hecho se comete dentro de un centro educativo, imaginemos que hay un tocamiento indebido de un niño de 8 años respecto de una niña de 8 años, tocamiento indebido, pero doctora, tienen ambos 8 años. Pero el colegio pide o los padres piden que lo expulsen al niño porque le tocó sus partes íntimas a la otra compañerita, pero tiene 8 años. Entonces, ¿le dicto la medida de protección en contra a este niño de 8 años? ¿Puedo o no puedo? Contra tocamientos indebidos, todo lo que puede. ¿Puedo o no puedo? ¿Se puede o no se puede? ¿Le dicto en contra? ¿Le dicto un apercibimiento? Si vuelves a tocarle sus partes íntimas, te denuncio por desobediencia a la autoridad al niño de 8 años. ¿Le puedo hacer eso? No puedo. No puedo, claro que no puedo. No creo, dice, no acá. El abogado no está para creer.
El abogado está para que coja su protocolo de otorgamiento de medidas de protección, se vaya al capítulo específico de medidas de protección en contra de menores de edad y revise el margen de edad de 14 años a 18 años, se evaluará cuál es la medida más coherente o correspondiente respecto al hecho denunciado, priorizando el mantenerlo dentro del entorno. Sin embargo, si se tiene que establecer una medida que lo desarraigue y lo saque del entorno familiar, puede incluso ser ingresado a un albergue o un centro específico para adolescentes en conflicto de ley penal. Ah, discúlpame, Ivonne. Claro, el psicólogo. Entonces, hay que, el abogado como tal no, pero el psicólogo, claro que sí está muy correcto que me indiques. Pero Ivonne, ya sabes que cuando tú trabajas con adolescentes, el adolescente como tal, para ser responsable de un delito o no, eso se valorará a partir de sus 14 años. ¿Ya? Menos no. Menos solo hay medidas de protección, no hay medidas socioeducativas. Creo que me entiendas eso. Ya, doctor, entonces, ¿quién es responsable ahí? ¿A quién le dicto si ambos tenían 8 años y le tocó sus partes íntimas? ¿A quién le invito la medida en contra? A ver, dos niños de 8 años, uno le tocó sus partes íntimas a la niña de 8 años. ¿A quién le dicto la medida en contra si no le puedo dictar al niño de 8 años porque es medida de protección para él? ¿A quién le dicto la medida en contra? Respondan. ¿A quién podría? Y eso se realizó dentro del centro educativo, ¿ah? A su representante. ¿Mm? ¿Cómo así, Miguel? Estamos hablando de medida en contra. ¿Al apoderado? ¿El apoderado habrá cometido el hecho? ¿O tiene indicio razonable que lo cometió? A los dos menores, dice. No, a los dos menores serán las medidas de protección, pero no las de la medida de protección en contra. Es otra cosa. Ángela, correcto, doctora, ¿por qué no al centro educativo? ¿Por qué no al director? ¿Por qué no al profesor? ¿Por qué no al auxiliar? ¿Por qué no a toda la plana administrativa, a la plana docente? ¿Por qué no a la UGEL? ¿Por qué no al Ministerio de Educación, que no dotó de un colegio que tenga el número de auxiliares, el número de profesores, salones con cámaras, que tenga un baño diferenciado para hombres y mujeres, que tiene solo un solo baño, que permite que al recreo se vayan niños y niñas todos juntos al baño, que no hay un auxiliar que los vigile, que no hay un profesor adecuado para el número de casos, del número de alumnos? ¿Por qué no? Porque no hay un centro educativo que tiene un plan de prevención de violencia dentro del espacio escolar, porque no hay una OGEL a partir de convivencia escolar que verifique que ese plan se lleve a cabo. ¿Hay responsabilidad del Estado o no? ¿Hay responsabilidad del Estado o no? Y eso no se llama responsabilidad o violencia estructural o sistémica, cuando uno de los aparatos o representantes o entidades que conforman el aparato estatal ejerce violencia en contra de la víctima. Muy bien. Muy bien, señores. Voy a dar por finalizada la sesión del día de hoy y vamos a las preguntas. Si desean ustedes alzar su mano, no tengo ningún problema para poder dar respuesta. Voy a dejar de compartir. Ya saben, a todos los que quieren adquirir el material, lo pueden hacer. Igual van a anexarse los protocolos específicos y vamos a proceder a las preguntas. Así que pueden alzar su mano, revisar, eh, realizarme cualquier tipo de pregunta. Yo quiero los materiales, dice Shari. Claro, hay que inscribirnos, Shari, y podemos acceder a todo el material de esta sesión. Señores, pedirles siempre, ustedes saben ya mi pedido adicional, que me sigan en mis redes sociales. Estamos creciendo en seguidores en Instagram, así que tengo más en Facebook, en Instagram, pero ya lo activé el Instagram, así que ustedes me pueden seguir como Tania Carolina BR. Sí, Tania Carolina BR, @ Tania Carolina BR. Los que me siguen en este momento, yo voy a poder responderles tal vez alguna pregunta adicional si me siguen en mi red de Instagram.
Y también en Facebook, para los que quieren estar atentos a las preguntas y a a las publicaciones de los eventos que venimos realizando, me encuentran como Tania Bocanegra Risco. Señores, tenemos un evento presencial. Se viene este 23 y 24 de agosto. Vamos a estar en... ¿Dónde vamos a estar? Vamos a estar en Arequipa, señores. En Arequipa en agosto ya no queda nada, así que todos a inscribirnos en este gran congreso, eh, un súper congreso en Arequipa, ¿correcto? Así que inscripciones en la Asociación de Estudiantes de Derecho del Perú. A ver, vamos a ver, más preguntitas. Doctora, eh, ¿puede haber violencia familiar entre los concuñados? Valladares. Nuevamente con los rótulos. ¿Qué pasa, Valladares, si esos concuñados no son hombres, sino son concuñado con concuñada? En realidad no necesariamente te puede decir por la relación de familiaridad, sino agota por el hecho de la condición de mujer. Pero doctora, son dos hombres. Ah, perfecto. Normalmente, señores, si son concuñados, tú tienes que establecer si es que hay relación de sometimiento. Y va a ser bien difícil que dos concuñados que no viven en la misma casa, que no se ven nunca, que se vieron unos días porque hubo el entierro del pater families y en el día del entierro se empezaron a pelear por la herencia o por los terrenos. Eso no es violencia familiar. Esos son conflictos de naturaleza civil que deberán ser resueltos en la vía correspondiente. Así que nosotros, de manera preliminar, cuando hay esta familiaridad muy lejana, tenemos justamente que tratar de generar indicios razonables de la subordinación que pueda existir entre ellos, del rol asimétrico, de la dependencia, de los niveles de vulnerabilidad de uno de los concuñados. Entonces, la tarea es bastante difícil, Valladares, pero no imposible, por ahí podemos encontrar un caso. Ya. Dice, ¿cuándo aplica solo como agravante el incumplimiento de medidas de protección y cuándo como delito de desobediencia a la autoridad? A ver, te comento, Gisela. Primero, la clase de hoy es ámbito de protección. Nosotros no somos ámbito de sanción, nosotros no vemos los delitos. Nosotros lo único que hacemos es, te notificamos con tu medida de protección. Si tú incumples tu medida, es decir, me denuncias un nuevo hecho de violencia, y ese nuevo hecho de violencia para mí tiene un indicio razonable de su realización, entonces yo remito los actuados al Ministerio Público, a la Fiscalía. El fiscal revisa esa revisión de actuados por el delito o supuesta comisión del delito de desobediencia a la autoridad. ¿Qué hace para ello? Verifica si es que se ha notificado válidamente a la parte denunciada y que pese a estar válidamente notificada ha incumplido el mandato de la jueza. Correcto. Habiendo hecho este primer tamiz, él puede denunciar por desobediencia a la autoridad en un quantum incluso mayor a los 5 años, con el que puede incluso pedir una prisión preventiva por el incumplimiento. Vea usted o revise en el internet el famoso caso John Kelly, caso en el que él habría incumplido una medida vigente y se lo denunció por desobediencia a la autoridad. Correcto. Ahora, lo que tú me dices, Gisela, parte de una temática de un concurso real de delitos que es muy usada como estrategia de defensa a nivel de ámbito de sanción. Sin embargo, ya hay criterios, mi querida Gisela, acuerdos incluso respecto de este concurso real. Y siempre recuerda que en el ámbito penal, que no funciona igual que en el ámbito de protección, se va a preferir lo que favorece a quién. En el ámbito de sanción, lo que favorece específicamente a este imputado. Sin embargo, en mi ámbito de protección, la regla procesal es diferente. Y mi regla procesal es todo lo que le favorezca más bien a la víctima. Utilizas el enfoque centrado en víctima y el principio pro víctima. Correcto. Cintia nos inicia una última pregunta. Doctora, si un adolescente es víctima de violencia sexual por un desconocido de la comunidad y la adolescente no va a cámara GESEL, ¿cuál es la ruta? ¿Qué medidas se toman? No soy abogada. Cintia, te comento, víctima de violencia sexual adolescente, tú lo que tienes que hacer es inmediatamente primero denunciar. Puedes denunciar a nivel policial o a noticiar tú incluso si conoces a la víctima, no necesariamente tiene que hacerlo ella, y empiezan las investigaciones. Dentro de las investigaciones, para cuidar esa
conversación que va a tener la víctima específicamente tiene que realizarse en cámara gesto, con la finalidad de evitar justamente una posterior revictimización a esta persona que ha sido víctima o supuesta víctima de violencia sexual. Asimismo, pasar con las evaluaciones médico-legales. Es importante, por ejemplo, saber que si en el reconocimiento médico-legal se indica que tiene una defloración, por ejemplo, un certificado médico en el que se indica que había una defloración reciente o defloración antigua, pero es adolescente, imaginemos de 13 años, ya de por sí es una víctima de violencia sexual, no se está analizando si es que hubo consentimiento, sino, y ya de por sí hay una fuerte credibilidad en su declaración. Así que en el ámbito de protección igual se emitiría una medida de protección. Ya derrotar el principio de inocencia correspondería al ámbito penal y eso ya demoraría mucho más tiempo. Finalmente, Alder. ¿Cómo se puede proceder si la directora del albergue no promueve la atención médica de un adulto mayor? ¿Puede en este caso, un albergue que tiene una representante ejercer violencia contra un adulto mayor? Claro que sí. ¿Puede ser ventilado eso en un espacio de protección? Claro que sí. Tú tienes que poner reconocimiento al magistrado por un incumplimiento o por una violencia estructural y podría Alder claramente revisarse ese caso en el ámbito de protección. Así que hazlo de manera inmediata, así no tengas medio probatorio, indícalo, el juez tendrá que desplegar, por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo hago visitas inopinadas, ya sea virtuales o hago visitas inopinadas presenciales. Eso conlleva establecer un nivel de supervisión de la medida. Estamos obligados a realizarlo. Y ya finalmente, ahora sí, señores, por favor, que me voy. Doctor, en una denuncia por violencia familiar, después de 9 meses, la Fiscalía archiva el caso, ¿correcto? Se puede dar para no seguir. Pero ¿cómo quedan las medidas de protección? Muy bien, Dalia. Aquí lo que tienes que hacer, si es que tú eres abogado de la parte denunciada, es solicitar el levantamiento de la medida de protección. Pero no es suficiente que tengas el archivo del caso, sino que adicional a eso me demuestres a mí como juez que tu patrocinado ha cumplido con la terapia, por ejemplo, y que ha cumplido con no volver a generar ningún hecho de violencia posterior, con la finalidad de establecer la conducta de un lado de tu patrocinado y por otro que el nivel de vulnerabilidad de la víctima y el riesgo en la víctima ha desaparecido o ha disminuido y según eso emitiré una nueva medida o si no, la dejaré sin efecto. Muy bien, señores, muchísimas gracias por su conexión. Ya lo saben, estoy recibiendo ya las solicitudes a mi Instagram. A ver, vamos a ver cuántos hemos aumentado. Muy bien, ya saben, Tania Bocané, Tania Carolina BR. A ver, una solicitud al Instagram y yo les puedo contestar algunas otras preguntas por este medio. Muchísimas gracias, señores, a todos los que me están escribiendo en este momento. Voy a tratar de responderlos a todos. Y ya lo saben, por este medio Instagram nos sirve mucho para poder seguir comunicándonos. Ya lo saben, vamos a publicar nuestros futuros eventos que venimos realizando también de manera presencial. Y si alguno de ustedes está interesado en que hagamos un evento en la zona en la que trabajan actualmente, en el distrito, en la provincia, podemos establecer de manera institucional, recuerden que yo soy juez de la Corte de la Libertad, pero podemos gestionar a través del interno mi participación. Muchísimas gracias, señores. Así que vamos a estar atentos a un nuevo evento realizado por la institución, en este caso educativa, CEFOCA. Muchas gracias, Alder. Muchas gracias, Sari. Ya están llegando aquí las solicitudes. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Saben, el material va a estar colgado en la plataforma para todos los que se inscriban en este curso.